Buenos días. En esta exposición vamos a hablar de las normas y procesos que regulan el sector económico solidario. Para esta exposición fue preparada por Melissa Mesa, Daniela Montes, Sebastián López, Grey Kerguelen y la persona que les habla, que es José Hoyos. ¿Con qué intención realizamos este trabajo? Con el fin de identificar y realizar un análisis profundo de las normas y los procedimientos que regulan el sector económico solidario, con la intención de crear conocimientos autónomos de todo lo que abarca este sector, que siempre suele ser bastante amplio y siempre es bastante interesante para todo el público y para los estudiantes. ¿Qué temas vamos a tratar en esta exposición? Los principios y fundamentos constitucionales de la economía solidaria, sus definiciones, conceptos y características, los actos cooperativos y los acuerdos cooperativos, las prácticas ilegales no autorizadas, el autocontrol que tiene el sector económico solidario. También vamos a hablar de los organismos de control y los organismos de control financiero, las características de las organizaciones supervisadas, los niveles de supervisión que éstas manejan, los reportes que se deben hacer a la Supersolidaria y cómo se liquida una empresa del sector solidario. ¿Cuáles son los 5 principios sobre los que se mueve la economía solidaria? Encontramos el principio de equidad, el principio del trabajo, el principio de sostenibilidad ambiental, el principio de cooperación y el principio del compromiso con el entorno. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos constitucionales de la economía solidaria? Principalmente encontramos la Ley 454 del 98, que nos dice que se determina el marco conceptual que regula esta economía solidaria y se transforma el Departamento Administrativo Nacional de las Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria. Esta norma crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, también creó el Fondo de Garantías para las cooperativas financieras de ahorro y de crédito y también dicta normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y solidaria y también se expiden otras disposiciones que están explícitas en la ley. Bueno, ¿cómo se define la economía solidaria? La economía solidaria o la economía de la solidaridad se define como la búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, de hacer actividades económicas, basadas en la solidaridad y el trabajo. Es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común. También busca la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. Este tipo de enfoque se observa, por ejemplo, en las cooperativas, y estas organizaciones ofrecen a cada uno de sus miembros las mismas atribuciones y obligaciones. El principio o fundamento de la economía solidaria es que la introducción de niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las empresas, actividades u organizaciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas. Este incrementa la eficiencia micro y macroeconómica y genera un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad como un conjunto. Bueno, el concepto. La economía de la solidaridad es un concepto que apareció hace muy pocos años, ya ha formado parte de la cultura latinoamericana. Cuando usamos esta expresión en 1984 por primera vez, se publicó el libro Economía de la Solidaridad y Mercado Democrático. Se puede observar la sorpresa que provocaba asociar en una sola expresión los dos términos. Las dos palabras, economía y solidaridad, siendo habituales tanto en el lenguaje común como en el pensamiento oculto, formaban parte de discursos completamente distintos. Economía inserta en un lenguaje fáctico y en un discurso científico, y solidaridad en un lenguaje valórico y discurso ético. Muy pocas veces aparecían los dos términos en un mismo texto, menos aún en un mismo razonamiento, y se resultaba extraño verlos unidos en un mismo concepto. La separación entre la economía y la solidaridad radica en el contenido que suele darse a ambas nociones. Cuando hablamos de economía nos referimos a la utilidad, a la escasez, a los intereses, a la propiedad, las necesidades, la competencia, el conflicto y la ganancia. Y aunque no son ajenas al discurso económico, las referencias éticas y los valores que habitualmente aparecen en él sí son la libertad de iniciativa, la eficiencia, la creatividad individual, la justicia distributiva, la igualdad de oportunidades, los derechos personales y colectivos, no como la solidaridad o la fraternidad menos la gratuidad.
Cuando hablamos de economía de solidaridad, estamos planteando la necesidad de introducir la solidaridad en la economía y de incorporar la solidaridad en la teoría y en la práctica de la economía. Debemos introducir e incorporar la solidaridad en la economía con una muy precisa intención. Como estamos habituados a pensar la economía y la solidaridad como parte de diferentes preocupaciones y discursos, cuando llegamos a relacionarlas tendemos a establecer el nexo entre ellas de otra forma. Muchas veces se nos ha dicho que debemos solidarizar con algún modo de paliar los defectos de la economía, de subsanar algunos vacíos generados por ella o de resolver ciertos problemas de la economía que no se han podido superar. Así tendemos a suponer que la solidaridad debe aparecer después que la economía ha cumplido su tarea y ha completado su ciclo. ¿Qué características tiene la economía solidaria? Ejercen una actividad económica, parten de una asociación, buscan el bienestar de sus asociados y de la comunidad en general, atienden unos valores que fomentan la autoayuda, la responsabilidad propia, la igualdad y la equidad, solidaridad, honestidad, transparencia y vocación social, priorizan el bienestar colectivo frente a la generación de riquezas. Su enfoque se contrapone al capitalismo, debido a que este genera desigualdad y suele tener procedimientos dañinos para el medio ambiente. Tiene como principio la autogestión, lo que quiere decir que las empresas o las organizaciones solidarias son administradas por sus propios productores. Otro de sus pilares principales es la sostenibilidad, lo que quiere decir que por ser una organización solidaria utiliza métodos de producción que no afecten en gran medida al medio ambiente e introduce la gestión democrática y participativa en las empresas, en vez de las organizaciones jerárquicas. ¿Qué es un acto cooperativo? Según la Suprasolidaria, son los actos realizados entre sí por las cooperativas o entre estas y sus propios asociados para el desarrollo de su objetivo social. Esto está dicho en el artículo 7 de la Ley 79 de 1988. Ahora, ¿qué definimos como acuerdo cooperativo? Un acuerdo cooperativo es un contrato que se celebra por un número determinado de personas con un objetivo, y es el de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado llamada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo. Esto está dicho por el artículo 3 de la Ley 79 de 1988. Prácticas ilegales no autorizadas. Son prácticas que, sin ningún perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas de la actuación de los administradores y de las partes relacionadas. Las partes que este regulador considera ilegales, no autorizadas e inseguras son las siguientes. 1. Medir los beneficios o las características de un producto de forma contraria a la realidad. 2. Engañar a sus empleados sobre la extensión o amplitud y la cobertura de sus productos o servicios. 3. Ofrecer productos o servicios que no han sido autorizados. 4. El utilizar enunciados que permitan inferir con situaciones deterministas que realmente responden a fenómenos episódicos, transitorios o variables asociados a los mercados financieros. 5. Pagar a la aseguradora para cubrir una cartera de crédito sin su póliza correspondiente. 6. Reclutar y colocar recursos de terceros que no tengan ninguna condición de empleados. 7. Desembolsos anticipados de crédito sin que estén aprobados por el organismo interno competente o sin la presentación formal de la documentación necesaria a la entidad. Y 8. Mover recursos de la sección de ahorros a actividades que forman parte de una multiactividad. Ahora, sobre el autocontrol de la economía solidaria. Encontramos que el control social está relacionado con el elemento de asociación de las organizaciones solidarias y hace referencia al control de resultados sociales, al de los procedimientos para el logro de dichos resultados, así como los derechos y obligaciones de sus asociados y empleados. En cuanto al control de los resultados sociales, este es un control del fondo que es material. En principio no le compete al revisor fiscal ni a ningún otro órgano de la entidad de la economía solidaria, sino a la Junta de Vigilancia, que es el caso de las cooperativas, o al órgano que haga sus veces en los demás tipos de organizaciones. Como quiera que las organizaciones de la economía solidaria estén conformadas por un grupo de asociados unidos o por un interés económico, social, cultural o ecológico común, es necesario que los mismos asociados, a través de un órgano interno que les represente,
Fiscalicen si se están o no satisfaciendo estas necesidades económicas, sociales o culturales, para las cuales se construyó la entidad solidaria o se asociaron a ella posteriormente, es decir, si se está cumpliendo el objetivo para el cual se construyó. Ahora vamos a hablar sobre los organismos de control social, la Junta de Vigilancia, los comités de control social y de los comités de vigilancia. Entre los organismos de control social podemos encontrar el Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General, el Ministerio Público, la Procuraduría General, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General de la República. ¿Qué es la Junta de Vigilancia? La principal característica de las funciones de la Junta de Vigilancia es la fiscalización. Esta vela para que las cooperativas no incurran en pérdidas por manejo negligente, doloroso o arbitrario por parte del Consejo de Administración. ¿Qué es el Comité de Vigilancia? Es el organismo de control electo por la Junta para vigilar, evaluar y determinar el puntual desempeño de las tareas del administrador. ¿Y qué es el Comité de Control Social? Se define como el ente que encarga de ejercer el mismo control social, valga la redundancia, con el propósito de vigilar el cumplimiento de los compromisos asociativos, en particular la aplicación coherente de los principios del objeto social y de la economía solidaria. Ahora, entre los organismos de control financiero podemos encontrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, también conocido como FOGACOP. La Superintendencia Financiera es una organización del Estado colombiano dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta fue fundada en el 1991 para la inspección, vigilancia y control de las actividades financieras, bursátiles y aseguradoras del territorio de Colombia. La Superintendencia Solidaria es una entidad técnica del Estado que trabaja para la sostenibilidad de las organizaciones, la protección de los derechos de los asociados y de la comunidad en general, anticipándose a los desafíos para el posicionamiento y avance de la economía solidaria. Niveles de supervisión. De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 371 y en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 454 de 1998, la Superintendencia procede a efectuar el cobro de la tasa de contribución para el año 2022. Con este objetivo se menciona en el artículo 1 del Decreto 2159 de 1999 que las entidades sujetas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia se clasifican en tres niveles de supervisión, de acuerdo con su nivel de activo y el desarrollo o no de la actividad financiera, los cuales se clasifican así. En el primer nivel se encuentran las cooperativas que ejercen una actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 del 98, adicionada por el artículo 101 de la Ley 795 del 2003, y las organizaciones solidarias que, mediante acto administrativo emitido por la Superintendencia, hayan sido elevadas a primer nivel o porque su situación jurídica, financiera o administrativa así lo amerita. Eso está dicho en los artículos 2 y 8 del Decreto 2159 de 1999. En el segundo nivel se encuentran las organizaciones solidarias que no ejercen actividades de ahorro y crédito con sus asociados y que posean activos al 31 de diciembre de 2021 iguales o superiores a 4.557.931.847 pesos, mes corriente. En el tercer nivel se encuentran las organizaciones solidarias que no se encuentren dentro de los parámetros establecidos para el primer y el segundo nivel y que cumplan, según el criterio de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con las características señaladas en el artículo 6 de la Ley 454 del 98 y que posean activos a 31 de diciembre de 2021 desde 354.605.954 pesos hasta 4.557.931.846 pesos. Ahora, la numeración de las organizaciones supervisadas. De conformidad con la Ley 79 del 88, Ley 454 del 98 y de los decretos 1333, 1480, 1481 y 1482 del 89 y 4588 de 2006, las siguientes organizaciones se encuentran bajo la supervisión de esta superintendencia, las cuales son las cooperativas de base o de primer grado,
los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las precooperativas, las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, los organismos de integración de la economía solidaria, según su objeto, según el criterio de identidad y en consideración a si ejercen o no la actividad financiera en los términos del artículo 39 de la Ley 454 del 98. ¿Cuáles son las características de las organizaciones solidarias supervisadas? 1. Estar organizadas como empresas que contemplan su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. 2. Tener establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines acordes al sector de la economía solidaria. 3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia del ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o comunitario. 4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin considerar sus aportes. 5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles debidamente pagados durante su existencia. 6. Integrarse social y económicamente sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro, que tengan por fin promover el desarrollo integral del ser humano. En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria deberán cumplir con los siguientes principios económicos: establecer la repartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación, del remanente patrimonial, y destinar de sus excedentes la prestación de servicios de carácter social al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados por parte de estos en una proporción al uso de los servicios o la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Las entidades supervisadas deben presentar diferentes reportes. Dependiendo del nivel de supervisión será la frecuencia con la que se presentará. Por ejemplo, el reporte del PUC para el primer nivel se presenta mensual, para el segundo nivel trimestral, para el tercer nivel semestral. Reporte de identificación igualmente para el primer nivel mensual, para el segundo trimestral, para el tercer semestral. En la aplicación de excedentes para los tres niveles se presenta anual. La relación de solvencia en primer nivel se presenta mensual y el segundo y tercer nivel no lo presentan. Información estadística: primer nivel se presenta mensual, segundo nivel se presenta trimestral, tercer nivel semestral. Igualmente para los reportes de directivos, las relaciones de bienes recibidos de pagos, las relaciones de propiedad, planta y equipo, las inversiones, los reportes de informes de captaciones individuales, los reportes de informes de cartera de crédito individual, reportes de horas por ventas de bienes y servicios, informe individual de aportes, informe de la red de oficinas y corresponsales no bancarios. Ahora, el informe individual del parentesco en primer nivel se presenta trimestral y en segundo y tercer nivel anual. El reporte para los usuarios también se presenta en primer nivel mensual, segundo nivel trimestral, tercer nivel semestral. Lo mismo para el reporte del fondo de liquidez, para el reporte del riesgo de liquidez, para el subsidio familiar de vivienda urbana. Para la inversión en programas de educación formal, los tres niveles se presentan en anual. En la relación de información no reportada se reporta en primer nivel mensual, segundo trimestral, tercer nivel semestral. En la estadística de importaciones y exportaciones se presentan anuales en todos los niveles. La información relacionada con los grupos de interés también se presenta anual en todos los niveles. El reporte de activos diferidos se presenta de manera mensual en el primer nivel, trimestral en el segundo nivel, semestral en el tercer nivel. Las operaciones de corresponsales no bancarios solamente la presentan en el primer nivel mensual, segundo y tercer nivel no lo presentan. Los activos castigados de igual forma, mensual primer nivel, trimestral segundo nivel, semestral tercer nivel. El pagisalvo del pago de seguridad social, mensual, trimestral y trimestral. La información de operaciones por producto solo la presentan mensualmente las empresas de primer nivel, segundo y tercer nivel no presentan. Las deudas patronales, la compra de venta de carteras de créditos, obligaciones financieras con terceros, las cuentas diversas por pagar se presentan mensual en primer nivel, trimestral en segundo nivel, semestral en tercer nivel. Los procesos judiciales en contra se presentan de forma anual en todos los niveles. Y
Los ingresos recibidos, la contratación, el retiro de ingresos asociados se presentan de igual forma de manera mensual en primero, trimestral en el segundo y semestral en el tercero. Los salarios y compensaciones de seguridad social se presentan de manera mensual en los tres niveles. Las promotoras y precooperativas presentan reportes mensuales en primer nivel, trimestral en segundo y tercer nivel, y las erogaciones y órganos de administración y control la presentan de forma anual en todos los niveles. Sistema Integral de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. La Superintendencia de Sociedades, en el cumplimiento de sus políticas de supervisión con el enfoque basado en riesgos, identificó que una de las contingencias a las que están expuestas las entidades sujetas a su inspección radica en la probabilidad de ser usadas o prestarse como medio para actividades de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. De acuerdo al artículo 14 del Decreto 1736 de 2020, son funciones de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios las siguientes: diseñar en coordinación con las demás delegaturas y según los lineamientos para el efecto que establezca el Superintendente de Sociedades las políticas, procesos y metodologías de supervisión en materia contable, financiera, administrativa, económica y jurídica que serán adoptadas por las diferentes áreas de la Superintendencia. Dirigir la aplicación de la política de la supervisión fijada por el superintendente y verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a las dependencias de su cargo. Determinar los parámetros generales de la muestra de entidades que serán requeridas para el envío periódico de información contable, financiera, administrativa, económica o jurídica a la superintendencia, siguiendo los lineamientos que se establezca por el superintendente. Dirigir la solicitud de información contable, financiera y administrativa a las entidades obligadas a remitirla en los asuntos dentro de su competencia. Entre otras funciones también está determinar los criterios generales a tener en cuenta para determinar las sanciones aplicables a las entidades que sin justificación omiten el cumplimiento del envío de la información contable que se le haya sido solicitada para supervisar su aplicación durante el proceso sancionatorio. Definir la forma, detalle y términos en el que se podrá solicitar la información contable, financiera, administrativa, económica y jurídica sobre operaciones específicas de las sociedades. Ordenar la publicidad de la información financiera y contable que haya sido solicitada a las entidades supervisadas en un medio nacional al depósito en la Cámara de Comercio y determinar los casos en que se requiera la publicidad de los estados financieros de periodo inmediato. ¿Cómo se liquida una empresa del sector solidario? ¿Y cuáles son los requisitos para realizar el proceso de disolución y liquidación? La aprobación de disolver y liquidar por voluntad de los asociados deberá tomarse por el órgano máximo de administración, los cuales están divididos de la siguiente forma. Dependiendo del tipo de organización, en las cooperativas el órgano máximo sería la Asamblea General, el órgano permanente sería el Consejo de Administración y el órgano de control y vigilancia sería la Junta de Vigilancia. Las precooperativas sería el órgano máximo la Junta de Asociados, el órgano permanente el Comité de Administración y el órgano de control el Comité de Vigilancia. En las administraciones públicas cooperativas, el órgano máximo sería la Asamblea General, órgano permanente Consejo de Administración, órgano de control la Junta de Vigilancia. En los fondos de empleados sería la Asamblea General, la Junta Directiva y el Comité de Control Social. Y en las asociaciones mutuales sería la Asamblea General, la Junta Directiva y la Junta de Control Social. ¿Cuáles son los requisitos legales para la disolución? Primer requisito, se debe realizar la convocatoria de una forma legal. Segundo, la reunión debe iniciar con el quórum mínimo exigido por la ley. Y tercero, las decisiones de aprobación se deben tomar con la mayoría requerida por la ley. ¿Qué debe contener el acta donde se aprueba la disolución y liquidación? Primero, debe contener las razones que sustenten la votación para la disolución y liquidación de la organización. El segundo, deben contener los estados financieros de propósito general. Debe contener el nombre de quien asume el cargo de liquidador. Debe contener la constancia donde esta persona acepta el cargo. Debe contener el número total de asociados y debe contener el conteo de votos a favor y en contra. ¿De qué forma se debe desarrollar el proceso de liquidación voluntaria? Y después de haber realizado todos los pasos anteriores y después de haber presentado la documentación que se requiere,
El síndico designado asume la responsabilidad de conducir al representante legal de esta entidad en liquidación y tendrá facultades y obligaciones conferidas por la ley y por los estatutos. El incumplimiento de sus facultades y obligaciones llevará lugar a sanciones administrativas, cualquiera sea la acción legal que proceda. El liquidador designado administrará los bienes de la organización en liquidación antes de su nombramiento y debe presentar sus cuentas de gestión al máximo órgano ejecutivo que lo eligió. En este caso, debe quedar constancia en el acta correspondiente a la aprobación de dichas cuentas. ¿Cuáles son las actuaciones necesarias de la entidad liquidadora? Sería controlar la legitimidad de la reunión del máximo órgano administrativo que aprueba la disolución y liquidación de la entidad. B. Determinación y realización de bienes. C. Determinación y pago de las responsabilidades por las que la organización es responsable. Y D. La terminación de la existencia legal de la organización y una declaración para terminar el programa. ¿Qué causas extinguen la responsabilidad del liquidador? A. Por la renuncia voluntaria y que esté debidamente aceptada por el máximo órgano de la organización. B. Por destitución del liquidador según el máximo órgano administrativo. C. Por proceso de terminación de disolución y liquidación voluntaria. En todo caso, el síndico deberá presentar un informe de su gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de su mandato. Liquidación de empresas de la economía solidaria. Después de una ardua búsqueda de información, encontramos diferentes empresas de la economía del sector solidario en la cual se identificaron empresas en proceso de liquidación con matrículas canceladas y aquellas que ya están en finiquito. La ciudad con mayor empresa en finiquito es Bogotá, la ciudad con mayor matrícula cancelada es la ciudad de Apartado y la ciudad con mayor proceso de liquidación serían las Acacias. Bueno, bajo la supervisión de la Autoridad Reguladora Económica Solidaria, se encontraron a 31 de diciembre de 2017 3.220 entidades de este sector que realizan diferentes tipos de actividades económicas en el país, con un total de 6.104.265 empleados y 67.258 empleados reportantes. Tienen presencia en 28 sectores a lo largo del país y Bogotá cuenta con 1.095 sujetos obligados. Esta es la ciudad con mayor número de cooperativas del país, tiene una tasa de participación del 34%. Estas cooperativas de ahorro y crédito tienen la mayor participación en el mercado cooperativo con 1.327 entidades o el 41.21% de todas las cooperativas en el país. Por ejemplo, en Bogotá se tienen registradas un total de 492 cooperativas de ahorro y crédito, el 37% del total nacional, y es la principal actividad cooperativa registrada en la ciudad. La fiscalización registró 319 cooperativas que han estado en proceso de liquidación administrativa voluntaria u voluntaria, esto al 31 de diciembre de 2017, siendo Bogotá la que presenta el mayor número de casos, con 33 entidades liquidadoras, identificando 11 de ellas como cooperativas de ahorro y crédito para el año 2018. En total, 33% de estas, los cuales son 39, ya han sido liquidadas, 31 se encuentran en proceso de tramitación, 7 no fueron localizadas y se pudieron identificar 12 cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales 6 están en liquidación y 5 han sido finalizadas, con un total de 115 casos de liquidación de cooperativas en la ciudad de Bogotá, que representan el 28% de estas cajas de ahorro y crédito. Y aquí en estos gráficos podemos ver que pues, la mayor parte de las empresas en proceso de liquidación las encontramos en la ciudad de Acacias, la ciudad de Armenia, Barbosa, Barranquilla, entre otras. La mayor parte de las matrículas canceladas las encontramos en Apartado, Acacias también, Aguadas, Amagá, y la mayor parte de las empresas en finiquito se encuentra en Bogotá, también en Cali, en Barranquilla, en Bello, en Bucaramanga. Ahora, ¿cuáles son las principales causas que generan la liquidación de las empresas del sector solidario? Según los estudios realizados, pues que las cooperativas no cumplen con las leyes y los lineamientos internos de cada entidad en cuanto al otorgamiento de cartera de crédito y manejo de cobranza. Se ha mostrado en diferentes casos que ente rector no cumple con los parámetros establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera de Supervisión Económica Contable. Asimismo, la disposición de esta combinación no tiene efecto en la economía, ya que no se aplican las políticas necesarias que están establecidas para gestionar adecuadamente el cobro de la combinación morosa, lo que nos da un resultado negativo y lo que pone las empresas en liquidación. Bueno, esta ha sido toda la exposición del tema. Muchas gracias por la atención prestada.